tinieblas se disipan. De hecho, de noche a veces hay un poco de luz por las estrellas o por la luna. Pero si lo tomamos de una manera literal, si usted está en un cuarto oscuro y de repente prende la luz, usted se va a dar cuenta que las tinieblas no lo podemos ver. Pero si pudiéramos magnificar eso y podemos disminuir la velocidad, se han hecho estudios en cuanto se ve como la luz se va disipando las tinieblas hasta que todo se llena de luz. Y el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y dijo, una ciudad, dice, que está asentada sobre un monte, no se puede esconder. No se puede esconder porque la luz de Dios refleja en nosotros. ¿Amén? Refleja con nosotros. Entonces hemos estado hablando acerca de cuál es nuestra vida cuando venimos a Dios. Y en esta mañana voy a hablar acerca de nuestros deberes, nuestras responsabilidades y nuestros privilegios como parte o como pueblo de Dios. Amén. Amén. Hay una diferencia entre un deber o quizás se pueda decir responsabilidad. ¿Usted cree que hay una diferencia entre un deber y una responsabilidad? ¿Sí? Yo creo que es muy poca, pero sí existe una diferencia. Manuel, ¿qué crees? Que sí. ¿Que sí hay una diferencia? Ok. Ahora, definitivamente, el privilegio es algo que no tiene nada que ver con el deber y la responsabilidad. Aunque el privilegio muchas veces es el resultado de ambas prácticas. ¿Ok? Voy a utilizar yo este cuadro. Voy a utilizar el cuadro de la Constitución de Estados Unidos para tomar esta clase. Y quiero hacer una comparación respecto a los derechos o a los privilegios que tiene un ciudadano, una persona estadounidense, por ejemplo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay personas en este país de diferentes estatus migratorio, y también hay personas que nacieron acá en Estados Unidos. Hoy en día se está hablando mucho acerca de quitar la ciudadanía a los niños que nacieron acá, si sus padres no tenían documentos cuando ellos nacieron. Se está debatiendo mucho eso. Yo dudo mucho que se vaya a llevar a cabo, pero igual él tiene que hacer su lucha, ¿verdad?, su trabajo para ver si se lleva a cabo o no. Pero se está debatiendo acerca de eso. Entonces, hay derechos, por ejemplo, voy a leer algo que está aquí, a ver si alguien me traduce. Dice, a person born in the United States of America has numerous privileges, most notably birthright citizenship, as guaranteed by the 14th Amendment. Okay, la enmienda 14 le da un derecho de ciudadanía a la persona que nace. Okay, esto quiere decir, dice, que la persona tiene el derecho de vivir, trabajar, estudiar en Estados Unidos sin ninguna restricción de immigration restriction, dice. También tiene el derecho de un pasaporte estadounidense. ¿Cuántos tienen pasaporte estadounidense aquí? Qué privilegio, ¿verdad? Que cuando usted va y enseña ellos. Bueno, aquí muchos tienen. No lo saben, pero no saben lo que me costó, pero lo tienen. Entonces, ese derecho que le da de usted poder entrar y salir, wow, es un derecho que no tiene cualquiera. El otro día hablamos con Manuel, le decíamos, ¿qué privilegio tú tienes? Le decíamos de que tus padres hayan llegado acá, hayas nacido acá, y luego te vas, y luego regresas, y cuando quieras te vas, y no tienes tienes más que presentar tu pasaporte, y ya, eres ciudadano americano, entras. Hay un dicho que decimos como Pedro por su casa, ¿no? Que entra, abre la puerta y entra. ¿Por qué? Porque es su lugar. No sé si él tenga ¿Tienes doble ciudadanía? En teoría. ¿Mande? En teoría. No, pero en teoría, pero en documento no. Sí. ¿Sí tiene? Tiene doble ciudadanía. Entonces puede llegar a México y igual. Ya viene como ciudadano mexicano. Y hay el consulado mexicano tenía unos panfletos hace muchos años que decía bienvenido paisano, un grupo, no, un programa que se llama Bienvenido Paisano. Y entonces te enseñaba varios oficiales cómo están vestidos, cómo lo vas a reconocer.
Y curiosamente nosotros decíamos, cuando fuimos a consular, decíamos, bienvenido paisano, mira, este te va a quitar tanto, y este te va a quitar tanto, y este te va a quitar tanto, y así. Porque tristemente la corrupción es algo que radica mucho en nuestro país, de México, ¿verdad? Y entonces, claro que esa no era la idea del bienvenido paisano, pues nosotros lo tomamos como broma. Pero entonces, vuelta al tema, una persona que nace en Estados Unidos tiene derecho de trabajar, tiene derecho de viajar, tiene derecho tiene varios privilegios. Ahora, también tiene derecho a viajar fuera de otros países, porque como ciudadano americano tiene ese privilegio de que muchos países le dejen entrar y vacacionar en aquellos lugares. Hay gente, por ejemplo, que se va a Japón, el otro día el hermano estaba hablando acerca de ir ¿a dónde dijo? A este país que no fue, hermano, que tenía la oportunidad de ir. Australia, puede ir allá y vuelve nuevamente, ¿verdad? Entonces es un beneficio que tiene. Ahora, tiene también derecho a educación, tiene derecho a oportunidades de trabajo y tiene derecho si necesita ayuda, ayuda económica, financiera, de acuerdo a lo que la ley dice, esta persona tiene derecho de un beneficio. Ahora, también hay deberes que la persona tiene que tener, que la persona tiene. Por ejemplo, si eres una persona ciudadana, ¿ok? Tienes derechos, pero también tienes deberes o obligaciones. Por ejemplo, si una persona está manejando y esa persona no tiene una licencia de conducir, esa persona va a sufrir una multa o quizás la cárcel, dependiendo de cuál sea la situación de la persona. Hay personas que manejan en estado de ebriedad y esa persona va a asumir las consecuencias de sus hechos. Entonces, si una persona, por ejemplo, camina en un lugar que no está permitido caminar, no hay una acera para que camine, a esa persona le pueden dar una multa. Y eso le hemos dicho a Emanuel el otro día, te pueden dar una multa si caminas en ese lugar y no es para que la gente camine. Si vas en bicicleta en ese lugar y no es para bicicleta, te pueden dar una multa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Te van a dar una multa. Si agarras tu cañita y te vas allá al río, ¿verdad? A agarrar un pescado, pero si no tienes una licencia de pescar, ¿qué va a pasar? Si te ve el oficial, te van a meter una multa. En una ocasión estaba un muchacho, se llama Alex, un viejo muchacho ahí que conocíamos, y estaba pescando y él tenía 3 cañitas, ¿verdad? Y los tenía así, nomás esperando la carnada. Y él no estaba cerca de las cañas porque no quería que cuando el guardia pasara lo identificara y le diera una multa. Entonces él dice, yo estaba con mis cañitas ahí, dice, y los tenía yo así como así cerquita, dice. Y de repente dice que empieza a picar, dice, y ahí venía el guardia, dice, y yo por la emoción de que se veía muy grande, de que no se fuera, y también porque si se va se lleva mi caña, dice, entonces yo fui y lo agarré. Y dice, me dio una multa, dice, y me costó, no sé si $125, algo así le costó la multa, porque no tenía una licencia de pescar. Acá se requiere licencia para todo, acá en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más acerca de esas leyes que rigen los condados y los estados. Entonces, hay deberes y hay responsabilidades y también hay privilegios. Y eso es acá en Estados Unidos. Estamos hablando de una ley puesta por los hombres que fundaron el país, hicieron la constitución. Y esa constitución, decíamos la semana pasada que si tú conoces la ley te puede proteger. La ley está para protegerte, pero si no la conoces también te puede perjudicar. Eso es así como funciona. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, cuando conocemos a Dios nosotros, debemos de entender también que en el reino de Dios también hay leyes que rigen el reino de Dios. A veces nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay una persona que dice, va manejando y está en una zona escolar. Yo creo que todos los que manejamos aquí sabemos que en una zona escolar la velocidad se disminuye.
No importa a la velocidad que venga, cuando llegas a una zona escolar tienes que disminuir la velocidad. En algunos casos es dependiendo de qué tan afuera esté la escuela de la avenida principal. A veces son 15 millas, a veces son 25, a veces son 35, a veces son 45. Pero si la persona viene manejando y por alguna razón no hay un lineamiento que le diga o no vio, a veces pasa esto que uno no ve el límite que está posteado y sigues manejando y el guardia te detiene y entonces le dices, es que no sabía, y el guardia te va a decir, es tu deber, es tu responsabilidad conocer la ley. Entonces si no la conoces, te van a dar la multa, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, porque quebrantaste la ley. Y a veces la gente dice, es que yo no sabía. Pero que tú no sepas no te exime de tu obligación como ciudadano de conocer la ley. Entonces, cuando venimos al Señor nosotros, hay leyes que nosotros tenemos que cumplir. Hay leyes que tenemos que cumplir. Y muchas veces decimos, pero es que nadie me enseña. Es que nadie me enseña. Y como el pastor no me enseña, pues yo no sé. Y entonces, como no sabes, la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer o qué vamos a hacer el día que nos presentemos delante del juez? Porque todos sabemos que hay un juez, ¿verdad? Superior, más grande que todos los reinos de este mundo. Y un día tú y yo estaremos delante del juez. Y cuando estemos delante del juez, a ese juez no le puedes decir, es que yo no sabía, es que yo no supe, es que yo nunca me llevaron a un lugar, nunca donde me enseñaran. Y entonces se presentará el libro, y en el libro en el cual están escritos todos los mandamientos y todas las leyes que debemos de cumplir. ¿Y qué diremos cuando se abra el libro y se nos encuentre culpables de no haber cumplido? Porque el desconocer la palabra de Dios es una responsabilidad de usted y mía. Debemos de conocerla, así como debemos de conocer las leyes que rigen el país en el cual vivimos, debemos de conocer las leyes que rigen el reino de Dios. Pero se nos ha enseñado que es por gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Gracia es que no debo hacer nada. Gracia es ya gratis, es venga como venga, tú ya estás en el reino. Eso es lo que nos ha enseñado. Vamos a ver la escritura en Juan 1:12, por favor, en esta mañana. Amén. Juan 1:12. Amén. Bueno, vamos a empezar al verso 9. Del 9 al 12. Dice la palabra del Señor. John 1:9. No John Wayne, John 1:9. 1:9. Y vamos a leer al 12, por favor. Hija, prende luz, por favor. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre bendito, una vez más. Gracias, Dios mío, por tu palabra, que nos permites leerla, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos entender tu palabra, que podamos meditar en ella y que sea edificación para nuestra vida, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos con tu palabra. Gracias por la vida, Señor, de este joven que nos visita en este día. También te damos gracias, esperamos, Señor, que seas tú quien edifiques su vida a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, este pasaje que hemos leído, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El dar derecho, eso es lo que quiere decir de ser hijo de Dios. En este pasaje parece muy sencillo y parece que únicamente dice que todo lo que hay que hacer es recibir y creer. ¿Ok? Recibir y creer es como volver a nacer. ¿Ok? Cuando recibes, cuando crees, vuelves a nacer. Ahora, cuando naces, eres hijo de Dios. Y este pasaje dice que a la hora de creer, recibir, Dios somos hechos hijos de Dios. Es como que usted ya nació en un país. Usted ha nacido en Estados Unidos de América. Muy bien. ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que continúa? Cuando tú naces, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de Linda. Va a ir a la escuela. ¿Qué más? Hoy en día, si la persona no envía a sus hijos a la escuela, se mete en un problema con el Estado, a menos que haga homeschool. Se puede hacer homeschool también y tiene que ser evaluado para recibir su diploma. También es válido. Pero tiene que estar en una educación. Si esos niños no van a la escuela, se meten en un problema con las familias, en un problema con el Estado. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que ya hay una ley sobre esos niños. Y más adelante, cuando la persona, para empezar, cuando ellos nacen, se les tiene que tramitar ¿qué se llama? Un acta de nacimiento. Se tiene que tramitar un acta de nacimiento para ellos. Y a partir de ahí ya empezamos a ver que la ley empieza a tomar control en la vida de los ciudadanos. ¿Qué más después del acta de nacimiento? Usted sabe el proceso, todo lo que continúa, hasta que llega a obtener su licencia de manejar, su permiso de manejar, su licencia de manejar. Y entonces vemos que esas leyes van avanzando conforme el niño va creciendo. Ahora, en el reino de Dios, si usted ya es un hijo de Dios, la pregunta siguiente es, ¿qué continúa? ¿Qué más debo de hacer? ¿Qué más? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a mi vida? Porque usted no puede aceptar al Señor y ya nomás vivir al ahí se va. Y ya, como una planta silvestre crecer y no saber. Si usted va a un lugar y no lo forman y no le enseñan lo que la palabra de Dios dice, está en un lugar incorrecto. Y si se queda ahí, se va a arraigar ahí y se va a quedar ahí plasmado y al final no va a saber. Lo van a engañar y le van a hacer entender que esa es la vida que Dios quiere de usted. Pero algo que pasa realmente en esos lugares es que no se estudia la palabra de Dios. Entonces, como no se estudia, no hay crecimiento, la persona no crece. Y entonces, cuando la persona lleva en el Evangelio 2, 3, 4, 5 años y no tiene una formación de la palabra de Dios, entonces vive una vida irresponsable, vive una vida desobligada. Y se ha hecho la idea de que como ya soy hijo de Dios, pues ya creí y ya, como dicen, ya me convertí. Y como ya me convertí, pues yo puedo vivir ahí como al ahí se va. Y la palabra de Dios no dice eso. Mira lo que sigue diciendo. Esta es la parte que las personas a veces no leen. El verso 13 dice, los cuales, hablando de los hijos, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino hijo de Dios. Sino de Dios, perdón. Las personas que son llamados hijos de Dios son aquellos que no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne. Y algo muy, muy curioso o muy importante es que el escritor del libro de Juan va a empezar a hablar acá en el capítulo 1 y luego va a hablar del milagro de las bodas de Caná de Galilea. Y luego en el 3, si usted voltea la página, se va a encontrar con este famoso pasaje de Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice,
Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Nicodemo viene y le hace preguntas a Jesús. Y Jesús le dice, a menos que tú no nazcas de nuevo, dice, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, Maestro, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible que un hombre ya viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, no es de ese nacimiento de que te estoy hablando. Fíjese, ahí en el verso, en el capítulo 3 y en el verso 6, en el 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces no está hablando de un nacimiento físico nuevamente, de que voy a entrar en el vientre de madre. Jesús le dice, eres tu maestro de la ley y no entiendes esto, le dice. Y entonces le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos ahí una conexión clara con Juan, con el capítulo 1, 13, que dice que los hijos de Dios no son nacidos de carne, sino nacidos de Espíritu. Y Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, porque te es necesario nacer de nuevo. Entonces le dice, mira el viento y te vas a dar cuenta que no sabes, que el viento dice, sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes, dice, de dónde viene ni a dónde va. Tú puedes ver el viento, dice, no lo ves, lo escuchas, lo sientes, pero no sabes de dónde viene, a dónde va. Y Jesús le dice, así es, dice, todo el que es nacido de nuevo. Así es todo el que nació de nuevo. Y Jesús le dice, ¿cómo? Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Responde Jesús y le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Esto, dice, son cosas espirituales que te estoy diciendo, le dice Jesús a Nicodemo. Entonces, el ser hijo de Dios implica que como yo tengo un nuevo nacimiento, entonces, mi carne, ¿qué es lo que le gusta a la carne? Le gusta deleitarse en muchas cosas. Incluso el dormir puede ser aunque es reposo, es un tiempo que Dios dejó al hombre para que repose, pero el dormir en exceso entonces ya se vuelve como algo cómodo para la carne. Y si ya usted al cuerpo le dio sus 8 o 10 horas, no sé cuántas horas duerme, y ya se queda más tiempo, pues entonces ya usted se está como que deleitando mucho quiere su carnita, quiere dormir. Y ese hay tiempo para todo. Yo entiendo que hay tiempo para todo. Pero cuando se trata de buscar de Dios, de venir al servicio, tenemos que entender que tenemos que llegar a tiempo. ¿Por qué? Le voy a dar este ejemplo nuevamente. Cuando usted va a la corte, ¿cuántas veces hemos ido a la corte y procuramos estar 20 minutos o 15 minutos por lo menos antes para ir a la corte? Y desde el día que vamos a la corte, ese día ni hacemos nada en la mañana. Nos dedicamos, nos preparamos, nos bañamos, nos alineamos bien. Y quiero estar presentable delante del honorable. ¿Cómo se le llama a la corte? You honor. Señor honorable. Algunos le dicen otros nombres. ¿Cómo le dicen? Supremo o su señoría. Y cuando llegamos a la corte y llegamos bien, llegamos temprano y llegamos enfocados en eso. Ahora, cuando venimos a servir a Dios, nuestra mentalidad debería ser aún mucho mejor. Mucho mejor, nuestra mejor presentación delante de Dios. Por eso la Biblia dice en Éxodo 19, laven sus vestidos, límpiense porque nos vamos a presentar delante del Rey. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que la carne, dice, no tiene nada que ver con el Espíritu. Entonces, si usted se ha convertido y usted viene al reino, entonces va a tener que entender que la palabra de Dios dice que nuestra carne, dice, no puede tener ese lugar que tenía antes. El apóstol Pablo dice, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, todo lo terrenal, todo lo deseo de la carne, todas las impurezas, todo lo que contamina, háganlo morir. Dice, ¿por qué? Porque somos una nueva criatura. Y la nueva criatura debe de enseñar que es una persona nacida de nuevo.
Si una persona no ha nacido de nuevo, créeme, va a seguir con su misma vida. Va a tener sus mismos hábitos, va a seguir con sus mismas amistades, va a continuar haciendo lo que hacía siempre. Y Jesús dijo claramente, el mundo dice, a ustedes los va a aborrecer, le dice a sus discípulos. Les va a aborrecer, porque no compartimos, dice, lo mismo. Si el mundo a ustedes les aborrece, dice, sabed que a mí primero me ha aborrecido. Y el mundo dice, no va a ser un lugar donde ustedes vayan a vivir bien. En el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción. ¿Por qué van a tener aflicción? Porque no somos compatibles. Nuestra vida es diferente a las prácticas del mundo. El mundo practica muchas cosas. Nosotros como pueblo de Dios ya no. Nosotros como pueblo de Dios somos santos para Dios, somos separados para Dios. Amén. No podemos ser igual. Si nuestras amistades siguen siendo las mismas del mundo, hay un problema con nosotros. De verdad. Dígame, ¿qué es lo que le imparte? ¿Qué es lo que le imparte algo bueno a otra cosa que es buena? Más bondad. Le comparte más de lo que tiene. El hombre bueno, dijo Jesús, del buen tesoro de su corazón, dice, saca cosas buenas. El hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, si estamos con una persona, que nosotros somos luz, estamos con una persona que es tinieblas, ¿de qué va a hablar esa persona? No va a hablar de cosas buenas, aunque sean buenas en el pensamiento de esa persona, no buenas de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que incluso los chistes, las cosas que se dicen, no son edificantes para nosotros. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Tenemos que salir de allí. Si alguno viene, dice el apóstol Santiago, y no es un hijo de luz, dice, ni siquiera le reciban en su casa, dice, no le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, solamente con decir bienvenido. Es que el pueblo de Dios es un pueblo santo. En Éxodo 19, Dios le dice al pueblo, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, ustedes van a ser un especial tesoro. Acuérdense que es condicional. Y a veces decimos, pero es que eso fue al pueblo de Israel. Pero es que eso fue en la ley de Moisés. Vamos a buscar Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, 5, que es donde estamos tomando nuestra clase de esta semana. Y en Éxodo 19, 5 le dice Dios al pueblo. Éxodo 19, 5. Le dice Dios al pueblo en Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ok. Primero dice, escucha mi voz y guarda mi pacto. Guardar es ponerlo por obra. Guardar es hacerlo. Y entonces Dios le dice, ustedes entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De toda la tierra, dice, yo los he tomado para que ustedes sean mi pueblo, mi especial tesoro, pero tienen que oír mi voz. Y tienen, dice, que guardar mi pacto. Y entonces, como eso está en Éxodo 19, la gente dice, pero eso fue para Éxodo, eso fue para Moisés, eso fue para el pueblo de Israel. No aplica a nosotros. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Entonces, Jesús dice, entonces, en Juan 8:31. Y ya no es Moisés hablando. Esto es Jesús hablando. En Juan 8:31. Y Jesús le dice de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos, escuché, que habían creído en él. Y Juan dice, mas a todos los que creen, a los que le reciben, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Juan dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Nosotros somos gentiles, pero creímos también en Jesús. Y fíjense lo que les dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra.
¿De quién palabra hablaba Jesús? Jesús dice en Juan 7:16, las palabras que yo les enseño no son mías, son de mi Padre me las dio para que yo se las hablare. Si ustedes creen en mi palabra, que es la palabra del Padre, van a ser mis discípulos, pero tienen que permanecer en ellas. Y muchas veces se dice, es que es la ley de Moisés, Éxodo 19, pero no es la ley de Moisés. Habló Jehová estas palabras y le dijo, así dirás al pueblo de Israel. Esa frase de la ley de Moisés está mal porque no es de Moisés, es de Dios. ¿Quién dio los mandamientos? ¿Quién dio las leyes a Moisés? Moisés solamente era un hombre. Moisés en aquel tiempo solamente, después de haber sido hijo adoptivo de la hija de Faraón, después fue un pastor de ovejas. Y cuando a él lo mandaron, cuando él lo envían ahí en Éxodo 3, él dice, ¿quién soy yo para que vaya y le diga, saca a mi pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Ve, porque yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo, le dice Dios. Cuando le dice, allí yo estaré, yo seré el que seré. Yo voy a estar contigo, le dice Dios. No es Moisés. Si leemos bien el capítulo 19, dice, habló Jehová a Moisés esta palabra y le dijo, así le dirás al pueblo. Entonces, si decimos, es que eso fue a Moisés, ellos tienen que guardar. Sí, pero Jesús dice, si guardas mis mandamientos, si guardas mi palabra, dice, entonces van a ser mis discípulos. Nosotros queremos el título de hijos. Lo tenemos. El apóstol Pablo dice en Efesios 1, porque por gracia sois salvos. Somos salvos. ¿Cuál es el resultado de la salvación? No puede ser una vida igual como la que teníamos. Porque si nuestra vida es igual, entonces hay que preguntarse, ¿seré yo salvo entonces? ¿Mi vida estará salva entonces? Porque si soy igual, si vivía igual, si me comporto igual, entonces puede ser que yo no sea salvo y ahí hay un peligro. Tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven cómo hilamos, cómo conectamos Éxodo 19 con lo que dice Jesús? Jesús dijo claramente, yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Es más, él dijo, si alguien viene hablando de su propio nombre, a ese ustedes le creen. Pero a mí no me creen. Les estoy enseñando la verdad y no me creen. Lo que yo hablo, dice, no lo hablo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es quien habla. Entonces, él dice, si permanecieran en mí, dice, entonces, dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Y este pasaje, hay otro pasaje, está en 1 Corintios 15:2. Y este es el apóstol Pablo hablando. Y en 1 Corintios 15:2, el apóstol Pablo va a decir algo similar. Dice el verso 1. Además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Para empezar, el evangelio no era del apóstol Pablo. En Romanos 1:16 él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces no es de Pablo tampoco, es de Dios. Y él dice, el evangelio que yo les he predicado, el cual viene de Dios, en el cual perseveran, dice, por el cual asimismo, dice, si retienen la palabra que os he predicado, si retienen el evangelio que les he predicado, entonces son salvos, dice. Si no, dice, creíste en vano. Si no retienen la palabra que yo les he predicado, el evangelio, el cual viene de Dios, entonces han creído en vano ustedes, dice. Quiere decir que para que nosotros creamos, para que nosotros vivamos en ese evangelio, tenemos que escuchar a Jesús y tenemos que escuchar a Pablo. Tenemos que escuchar a Santiago y tenemos que escuchar a Pedro y tenemos que escuchar a Juan y tenemos que escuchar lo que dice Moisés. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que eso no es para mí. Es que eso es en otro tiempo. Pero Dios no cambia. Dios le dio las palabras a Moisés. Dios le dio las palabras a los profetas. Dios le dio las palabras a Jesús. Dios le dio las palabras a Pablo. Dios inspira a la gente y escribe la palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de nosotros?
¿Qué dice? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos de caminar todos los días? Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, debemos de analizar. De verdad, debemos de analizar cada día. Señor, ¿cómo estoy viviendo delante de ti? ¿Cuál es mi vida delante de ti? Como dijo el salmista David, escudriñame, Dios, y conoce mi pensamiento, mi corazón. Mi pensamiento más íntimo tú lo conoces. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando cantamos el canto de renuévame, renuévame tiene que ver con el salmista. Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal. Siempre. ¿A usted le han hecho una alguna vez? ¿Y qué es nuestra primera reacción? Yo me desquito. Yo me cobro. Que me pague. Porque me lo hizo, me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque es una reacción natural. Así actuamos los hombres. Jesús dijo por el contrario. Si tú dices, si a ti te dan en una mejilla, tienes que voltear la otra. Bueno, yo primero me salgo corriendo antes de dar la otra, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos, dice, de sobrellevarnos los unos con los otros. Debemos de saber cómo conducirnos en este mundo. Si este mundo tiene leyes a las cuales nos sujetamos, a las cuales obedecemos cada día. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si un ciudadano americano, no estoy hablando de una persona que viene de otro país, sino si un ciudadano americano hace lo que se llama explotación laboral, por ejemplo. La pregunta es, ¿esa persona, si es acusada, si es encontrada culpable, va a pagar por lo que hizo? Claro que va a pagar. Y ahí no tiene nada que ver si es ciudadano americano o no. Tiene que pagar. ¿Qué es explotación laboral? No pagarle lo justo a los empleados. Obligarles a trabajar cuando ellos no quieren. Muchas veces vienen las amenazas. Hay gente que dice, si no vas, te corro. Y peor aún, dice, si no vas, no te voy a pagar lo que ya trabajaste. Eso es explotación laboral. Incluso hay gente hoy en día que a través de una visa pueden tener un estatus si han trabajado con personas así. Para la ley lo hicieron para proteger a las personas, para que denuncien el abuso, para que denuncien lo que está mal. Ahora, en el reino de Dios, si usted no cumple con las leyes del reino, ¿qué va a pasar? El apóstol Pablo dice, si no permanecen en el evangelio, fíjese, en vano han creído. Imagínense una persona que ha vivido 25 años en el evangelio o 40 años en el evangelio y no permanece. Jesús dijo, si perseveran hasta el fin, dice, serán salvos. Aunque él está hablando de una salvación que iban a escapar del asedio romano. Pero el término se aplica, si permaneces en la palabra de Dios, vas a ser salvo. Si no perseveras, dice, entonces en vano fue todo lo que hiciste. En vano. En vano ayunaste, en vano oraste, en vano te esforzaste, en vano te privaste de gustos y deleites que tú querías hacer. En vano. Porque no permaneces. Y ahora, ¿qué es permanecer o qué es perseverar? Mucha gente piensa que perseverar es, yo voy al servicio una vez, 2 veces por semana, voy cada domingo, voy, y ya. Y eso no es permanecer. ¿Pero permanecer en qué? Si nosotros como personas tenemos que tener una meta y tenemos que tener un enfoque en lo que estamos haciendo, porque usted se levanta y trabaja todos los días, aparte de para traer sustento a su familia. Usted tiene una meta donde quiere llegar, tiene un plan de retiro, está haciendo algo, usted tiene un enfoque, tiene una visión, por eso lo hace todos los días. ¿Cuánto más en el Señor? Usted no nomás es cristiano y viene al servicio del domingo y ya se olvida y no hace nada más con su vida. Eso no es lo que nos manda Dios. Dios nos manda que nosotros seamos discípulos y que dijo, vayan y hagan discípulos a más personas. Y nos estamos olvidando de eso. Muchas veces no discipulamos a los que tenemos en nuestra casa. Yo tengo aquí 5 discípulos, tengo aquí. Y les tengo que enseñar y les tengo que decir. Y a veces se molestan conmigo y a veces no está bien. Y es que la palabra del Señor nos forma. Cuando usted hace algo nuevo, hermano. No sé si usted ha hecho alguna vez adobes o ha hecho, ha construido algo.
construido, algo que nos relaciona mucho con el tema construcción. Cuando usted hace algo nuevo, aunque es trabajo, pero ese trabajo no se va a comparar a cuando usted remodela algo. ¿Qué hace usted cuando tiene nuevo todo? Nuevo todo. Un plano nuevo, una madera nueva, todo nuevo. Sabe dónde va cada circuito, sabe dónde va cada madera, cada columna, sabe qué va, dónde va el hilo, sabe todo de un principio. Eso es fácil. Bueno, si tiene dinero, ¿verdad? Imagínese cuando usted va a remodelar una casa que usted no sabe lo que hay detrás de esas paredes. Usted se ha encontrado con situaciones en las que va a mirar un trabajo y dice, pues te voy a cobrar tanto. Y empieza, y cuando empieza a quitar la primera capa, se da cuenta que hay 2 capas más detrás, se da cuenta que el cimiento está dañado, que se ha perdido, y no saben qué problema se metió. Eso es cuando renueva, cuando hace algo. Okay. Dios, cuando nos toma a nosotros, dice la Biblia que nos hace nuevos, nuevecitos, como cuando nace un bebé. Y estamos nuevos, entonces nosotros estamos en una etapa de la inocencia. Necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos forme. Y la iglesia hoy en día no está formando gente. No está formando gente. ¿Por qué no está formando? Porque no le dijeron. No le dijo el pastor, no le dijo la persona que le enseña. Pero en la palabra de Dios sí dice. ¿Por qué no la lee, pues? ¿Por qué no escudriña la palabra de Dios? La iglesia hoy en día debería de leer la palabra de Dios. Debería de escudriñar. Debería de meditar. Hoy en día, con tanta tecnología que hay, la gente no puede decir, es que no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Usted descarga la Biblia en audiolibro y paz, usted está meditando en la palabra de Dios. Fácil. No tiene que dedicarse y quemarse las pestañas. Y puede meditar en la palabra de Dios mientras trabaja, mientras conduce, mientras yo conduzco todos los días. Y todos los días tengo 6 horas o 7 horas de meditar. Mínimamente, hermanos. Literal, no es mentira. Mínimamente 6 horas. Imagínense, porque han habido días, yo le decía el otro día, tengo mis días de ocio, ¿verdad? Mis días en los que me pongo a escuchar algo ahí que no es relacionado a la palabra de Dios. Porque sí lo hago. También me río, también escucho programas cómicos y también escucho programas sanos también que no tienen que ver con la palabra de Dios. Hay días. Pero en su mayoría de tiempo estoy conectado con lo que dice la palabra de Dios. El otro día le decía que el servicio, el día domingo, para mí no comienza el día domingo, o el día miércoles no comienza ese día. Comienza los días anteriores, la preparación. Cuando yo me siento el domingo o me siento el miércoles, me siento a recopilar la información de todo lo que mi sistema ya tomó de todos esos días y lo traemos aquí. Pero imagínense que todos esos días me paso escuchando cosas que no tienen sentido. ¿Cómo vamos a edificar el pueblo de Dios? Como padres de familia, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios? Aquí están mis discípulos. ¿Dónde están los suyos? ¿Dónde están sus discípulos? ¿Están escuchando la palabra de Dios o no? ¿Está formando discípulos usted o no? Porque si no lo está haciendo, está en un grave problema. Esta generación que viene es la que nos va a representar, si Cristo no viene, a la iglesia de Dios. Y yo siempre digo esto para terminar. Yo siempre digo esto. Si nosotros como padres en esta generación no hacemos un trabajo bien de enseñar a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos, no va a haber iglesia por la cual Cristo va a venir. Y es más, Jesús dijo, y Él lo dijo, no lo digo yo. Os digo a ustedes, dijo Él, cuando el Hijo del Hombre venga, no sé si va a hallar fe en la tierra, dijo Él. Eso da miedo. Porque siendo Él mismo, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, no sé si va a hallar fe en la tierra. ¿Por qué lo dijo? Quizás porque el resto de Cristo está cerca. Porque mientras más días pasa, parece que la gente se hace más dura a la palabra de Dios y menos quiere conocer la palabra de Dios. Y nosotros como padres muchas veces somos irresponsables porque no enseñamos la palabra de Dios. No espere ir a formar allá afuera multitudes si su casa no está formada. Tenemos hijos que formar. Todo hijo que vive bajo nuestro techo tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios por el padre de familia. A veces el padre de familia no lo hace, ¿sabe por qué? Es que es difícil, es que no se puede. Es que el padre de familia tiene que cambiar, hermanos. Hay ajustes que hay que hacer en nuestra vida. Nuestra vida, si somos hijos de Dios,
no tiene que ser la misma vida. Tenemos que esforzar. Si hay que levantarse temprano cuando nadie escucha, cuando nadie nos ve, levántese. Si hay que trabajar una hora extra o quedarme fuera, hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque al final del día, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan los discípulos a todas las naciones. Si yo formo 5 o 6 personas y esas 5 o 6 personas forman a 5 o 6 más, imagínense, el pueblo de Dios se va a expandir. Pero si no lo hacemos, si nadie les enseña, entonces van a decir, es que nunca supe. Y Juan 17 dice, tu palabra, dice, es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es la verdad. Y Juan 5:39 dice, escudriña las escrituras, porque a ustedes, dice, les parece que en ellas hay vida eterna. A ustedes hay vida eterna, escudriñenla, mediten, y como dice el apóstol Pablo, permanezcan en el Evangelio. Amén. Amén. Vamos en esta mañana a dar gracias a Dios por su palabra y por ese tiempo que nos ha permitido estar reunidos. Acordémonos que orar por las necesidades, por lo que estamos pasando en estos momentos con la nación, por los enfermos, por James. ¿Estás hablando con la hermana? Por James. Acordémonos de orar por James, que está en esa cama y que no sé cuándo Dios lo vaya a levantar si es su voluntad, pero oremos por él y oremos por los demás enfermos también que están a nuestro alrededor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta mañana. Amén. Bueno, Carlos, por favor, ore en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra recibida aquí, Señor. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a esparcirla por el mundo, Señor, para que todo aquel que crea, Señor, no se pierda, tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por todas esas bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás presente en nuestra vida, en nuestro trabajo, Señor. Señor, tú nos cuidas, Señor, tú nos proteges, Señor, de todo mal. Gracias, Señor, porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque tenemos hijos, Señor, porque tenemos niños en las escuelas que están bien, Padre. Gracias, Señor, te damos por nuestros trabajos, nuestros amigos, Señor, nuestros vecinos. Te damos gracias por todas las personas que están conectadas, Señor, que esa palabra tuya llegue a cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, más que todo por los enfermos, Señor. Mira a James, Señor, mira a todos los hermanos que están necesitados, Padre. Esos matrimonios, Señor, que están pasando por situaciones, Señor, ayúdalos, Padre, bendícelos, Señor. Tráele paz, y, Señor, y armonía, Señor. Mira por la paz del mundo te pedimos, Padre, para que esos líderes, Señor, recapaciten en sus decisiones, Padre, y tomen la decisión correcta basada en tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor, por este hogar, Señor, bendícelo. Mira, Señor, ese proyecto que tenemos ahí, Señor, y los proyectos que tenemos en mente, Padre, bendice, Señor, y danos, Señor, la solución, Señor, la decisión correcta, Padre. Te damos gracias, Señor, por los hermanos aquí reunidos, Señor, por los hermanos que viven de California, Señor, bendícelos de su regreso a casa, Señor. Gracias te damos por su familia, por la familia de todos nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. La paz de Dios con cada uno de ustedes.